tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Buen día. Así que estaban con física en la clase anterior, ¿no? Me decían que se pasó un poco el tiempo. ¿Puede ser? Sí, Sí, profe. Bueno, ¿qué tal? Hola, profe, buenos Les voy a días. contar más o menos lo que estaba haciendo. Este fin de semana estuve preparando estuve preparándoles algunos cuestionarios para poder ir evaluando la parte de funciones. Así que en el aula virtual ha quedado 3 cuestionarios, uno que tiene para evaluar funciones inversas. Después hay otro cuestionario que es para evaluar el dominio y la imagen de la función. En ese cuestionario agregué la función compuesta, donde hay que hacer la composición de f con g y sacar el dominio y la imagen. Hay uno solo de eso. Y después el otro cuestionario, que es de funciones, pero es general, donde, bueno, hay cosas que algunas ya las deben saber, por ejemplo, lo que es, digamos, dos rectas paralelas o perpendiculares, cuando son preguntas, digamos, algunas son simples quizá y otras un poquito más complicadas. Lo nuevo para ustedes sería lo que era el punto de acumulación y el punto aislado, por ejemplo. Lo demás más o menos lo manejan, entorno, entorno reducido, eso es fácil. Bueno, ¿alguna duda, algo de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Esos son, digamos, la idea mía, digamos, sería que practiquemos, ¿no es cierto? Vayan ustedes agarrando confianza con la herramienta que es el aula virtual. Entonces vamos a ir practicando. Las notas que quedan ahí, bueno, son notas que les sirven a ustedes nada más para autoevaluarse. Así que la nota no se hagan problema por la nota, si sacan mala nota. El objetivo es que ustedes hagan esos exámenes, bueno, vayan viendo los tipos de preguntas, porque más o menos, bueno, eso va a ser después para el parcial. O sea que la nota no importa, ¿no? Pero es más que nada autoevaluativo. Sí, es como un simulacro, está abierto y no tiene fecha de cierre. Así que ustedes pueden, cuando ustedes quieran, cuando puedan, cuando ya hayan estudiado, hayan leído bien, lo hacen. Entonces, profe, toda la primera parte de entorno entra. Claro, o sea, nosotros lo que hemos visto, Claro. yo me baso en lo que hemos visto nosotros en las clases que hemos hecho, ¿no? En lo que Sí, yo sí, les he sí. pasado bueno, eso, ahí nos basamos en eso, ¿no? Bien. Y bueno, porque puede haber algún error, yo también puedo haber equivocado, si ustedes ven algún error o se les plantea alguna duda, me avisan, ¿no? Por ejemplo, la parte más complicada de análisis 1, por ejemplo, es cuando tratamos funciones que son cocientes de polinomios, las racionales. Generalmente todos los profesores de análisis 1 utilizan ese tipo de función, cocientes de polinomios, a veces de igual grado o de distinto grado, pero eh, seguro que todos los profesores van a estar trabajando con ese tipo de función. Ahí lo que me recién, antes de ingresar a la clase, me hacían una pregunta que seguramente lo deben tener todos, es cuando nos queda 0 sobre 0 en el cociente de polinomios. Si bien está dividiendo por 0, esa no es asíntota vertical. En un punto que es 0 sobre 0, no tengo asíntota vertical. Cuando es un número dividido 0, que es infinito, ahí sí tengo la asíntota vertical. Por ejemplo, ¿no? Y otra, por ejemplo, es que cuando tengo el 0 sobre 0 en un punto que me queda vacío, eso me da después cuando voy a calcular el conjunto de la imagen. Acuérdense que la imagen era sobre el eje de las y.
sobre el eje y positivo y el eje y negativo donde está definida la función. Entonces, si yo tengo una asíntota horizontal en y igual a 1, en ese valor seguramente no voy a tener imagen, porque nunca la función llega a la asíntota horizontal. Entonces ahí no tengo imagen. Y en el punto vacío, que justamente ahí la mayoría se olvida, cuando tengo punto vacío 0 sobre 0, tampoco tengo la imagen, la función no está definida. Entonces otro valor para excluir de la imagen. Bueno, esas son cositas o detalles que he visto, que por ahí pueden tener dudas. Profe, ¿y podría ser un simulacro de límites o de derivadas? Porque no me queda muy claro qué puede llegar a tomar como en teórico de eso. Más que, bueno, definición, interpretación, geometría, me imagino. Bueno, ahí empecé con funciones, me está faltando ahora ya en estos días, me voy a estar poniendo, ya tengo hecho ya ahí un resumen, y me voy a poner, me faltaría el límite, continuidad y derivada, para Ah, cargar lo va a ahí. subir. Genial, buenísimo. A medida que Gracias. tenga el tiempo los voy a subir, les voy a avisar. Por lo pronto tenemos este de funciones, así que vayan probando con eso. Y bueno, nos vamos a ir acercando, o sea, mucho de lo que les estoy dejando ahí ya es lo que va haciendo el tema del parcial. Obviamente no van a ser los mismos ejercicios, van a cambiar, pero más o menos en torno a eso va a ser. Acuérdense, también habíamos visto, cuando les vimos las derivadas, dijimos que la derivada era en un punto la pendiente de la recta tangente de la función, en ese punto. Entonces, decíamos, bueno, podíamos sacar esa pendiente y nos daba el ángulo de inclinación de la recta tangente. Entonces lo hicimos en ese momento y sacamos en grados y también en radianes. El aula virtual no ángulos, las tenemos que ver en radianes, así que acuérdense de saber pasar de grados a radianes, ¿no es cierto? Esa también es otra de las cosas. Bueno, eso es todo. Vamos a empezar ahora con la clase de hoy. Sí, puede ser que pida aplicar alguno de los teoremas, o el de Rolle o el de Lagrange, alguno de esos dos. El de Rolle es más fácil y el de Lagrange lleva un poquito más de elaboración. Bueno, entonces nos había quedado pendiente las formas indeterminadas del tipo exponenciales, las cuales son 0 a la 0, infinito a la 0, 1 al infinito. Bueno, entonces, ¿cómo sería de esta manera una función a la cual le tomamos el límite y nos queda de esa forma indeterminada? Si tenemos una función y igual a f de x elevado a la g de x, es decir, una función elevado a la otra función, y le tomamos límite para un cierto valor, x que tiende a, de la función, esto va a ser igual al límite de x que tiende a de la función esta, ¿no? F elevado a la g. Bueno, entonces, en este caso, como es de tipo exponencial, va a haber que bajar este exponente, y para eso lo que debemos aplicar va a ser el logaritmo. Entonces aplicamos logaritmo del límite en ambos miembros, y va a ser igual al logaritmo natural de todo eso, del límite de x que tiende a de f de x elevado a la g de x. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Como por propiedades del logaritmo, podemos ingresar el logaritmo acá adentro y sacar el límite afuera. Y a su vez que ingresamos el logaritmo natural, puedo aplicar la propiedad del logaritmo que me dice que, bueno, si tengo un exponente, puedo bajar el exponente multiplicando. Entonces nos va a quedar g de x por el logaritmo de f.
Así que ahí hicimos 2 pasos en uno. Bueno, cuando hacemos así, bajamos. Acá en este paso ya llegamos a la forma, hemos transformado estas tres, cualquiera de las tres formas, que sean 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito, lo transformamos a otra forma indeterminada que es 0 por infinito. Entonces, esto que nos quedó acá tiende a la forma 0 por infinito, siempre. Entonces, una vez que la transformamos a la forma 0 por infinito, trabajamos con esta forma llevándolo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y aplicamos L'Hospital. Como lo que hemos obtenido ahí, una vez que resolvemos el límite y nos da un resultado con significado aritmético, como puede ser infinito, menos infinito o un número, el resultado de esto que hemos calculado acá es haber calculado logaritmo del límite. O sea que no es el resultado que estábamos buscando, que era el límite, solo. Nosotros le aplicamos logaritmo del límite acá. Entonces, para saber el resultado verdadero del límite, tenemos que aplicar el antilogaritmo. Entonces vamos a poner acá. O sea, todo esto va a ser igual a k. Entonces k puede ser infinito, menos infinito o un número. ¿Sí? Entonces, el resultado, decíamos, del logaritmo del límite, para x que tiende a de y, es igual a k. A un número o a infinito. Como este es el logaritmo del límite, yo quiero saber solamente el límite, no el logaritmo del límite, le hago la inversa, que sería la función exponencial en ambos miembros. Entonces, e elevado a la logaritmo natural del límite, igual a e a la k, aplico antilogaritmo en ambos miembros, entonces ahí se cancela la exponencial con el lado izquierdo y me queda el límite. El límite vale e a la k. Buscando siempre. Ese va a ser el resultado de estos límites de tipo indeterminado, 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito. Ese sería todo lo que es la parte teórica. O sea que, fíjense, le aplicamos a un límite de este tipo, que es 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito, logaritmo al límite. Le aplicamos logaritmo al límite, bajamos el exponente, transformamos a la forma 0 por infinito, y de esta forma, después transformamos a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Se acuerdan cómo hacemos para acá para pasar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? ¿Cómo se hacía este paso? Multiplicar por el... Ah, no. Por el conjugado, ¿no? No. Acá tenemos dos posibilidades. Si pongamos en los convenientes, decíamos que lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Y que lo hicimos un ejemplo. El logaritmo es más difícil, entonces, de derivar. Entonces dejábamos el logaritmo ahí, y a la g la pasábamos como g a la menos 1, como 1 sobre g. Entonces, la misma expresión, expresada de otra forma, nos queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O también, si quisiera, podría pasar el logaritmo abajo, dejar g arriba, 1 logaritmo a la menos 1 y 1 sobre el logaritmo. Entonces, o es 0 sobre 0 o es infinito sobre infinito. Esta es la parte más, digamos, más fácil, digamos. Y ahí se aplica el L'Hospital. Una vez que es 0 sobre 0, se deriva numerador y denominador por separado. Y ahí nos va a dar un resultado. Bueno, entonces esos son los pasos, cualquiera de esas formas exponenciales, de resolverlas. Y vamos a ver ahora unos ejemplos. Profe, yo no entendí por qué queda e elevado al logaritmo natural, eso no entendí. Porque nosotros en este procedimiento lo que hemos calculado al resultado final de ese aplicativo es haber aplicado el logaritmo del límite, porque en realidad yo lo agrego a eso.
Nunca aparece yo lo agrego, le agrego algo, logaritmo del límite, entonces por eso al final este resultado es el logaritmo del límite. Entonces, no quiero saber solamente el límite, no el logaritmo del límite. Entonces al final lo que hago es esta transformación, donde hago la inversa en ambos miembros, e al logaritmo es inverso y se queda solamente el límite, y e a la k es e a la k. Entonces el límite me queda e a la k. Siempre va a ser así, digamos. El resultado después de haber aplicado el logaritmo del límite, le tenés que hacer e elevado a lo que te dio. Ajá, bien. Bueno. Vamos a ver, en este caso, acuérdense que teníamos límites notables que los podríamos ahora demostrar a través de este procedimiento. Teníamos, por ejemplo, el límite notable, que uno era el límite de x que tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 dividido x. Bueno, y ese habíamos dicho que valía e. 1 más 0, fijémonos, cuando x tiende a 0, 1 más 0 es 1. Y 1 dividido 0, infinito. O sea que tiende a la forma 1 elevado al infinito. Es indeterminado. Entonces, le podemos ahora aplicar este procedimiento, aplicamos logaritmo del límite, logaritmo natural, entonces del límite, de x que tiende a 0, bajamos el exponente, que en este caso podemos ingresar el logaritmo, sacar el límite afuera, y ingresamos logaritmo. Nos quedó de esta forma, el logaritmo de la expresión, bajamos el exponente, y nos va a quedar límite de x que tiende a 0 de el logaritmo de 1 más x dividido x. Bueno, fíjense cómo dice ahí, lo bajé al 1 sobre x multiplicando el logaritmo. Entonces, si yo lo dejo adelante, lo voy a dejar adelante para que veamos que queda la forma indeterminada. Y después lo voy a poner, lo voy a acomodar allá abajo. Entonces, vamos a ver ahí, si yo lo bajé al exponente, va a quedar 0 por infinito siempre. Vamos a ver. Entonces, si x tiende a 0, me va a quedar 1 sobre 0, infinito. Acá, ¿no? Y el logaritmo de, acá tendría 1 más 0, 1. El logaritmo de 1 es 0. ¿Ven? Entonces me queda la forma indeterminada, infinito por 0 o 0 por infinito. Indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le busco la vuelta. A veces me conviene pasar dividiendo para abajo. En este caso es fácil. Directamente a la x que está ahí, simplemente la coloco allá abajo y ya está. X que tiende a 0, logaritmo de 1 más x. ¿Ven? A la x que estaba acá adelante, 1 sobre x lo pasé abajo nomás. Cuando x tiende a 0 me queda 0 más 1, logaritmo de 1, 0. Dividido 0. O sea que me queda indeterminado. De la forma 0 sobre 0. Y acá sí le aplico la regla del hospital, porque el hospital era simplemente o solamente para la forma 0 sobre 0, o infinito sobre infinito. Entonces acá aplicamos el hospital y derivamos. Numerador y denominador por separado. ¿Cuánto me queda la derivada del numerador? ¿Cómo quedaría? 1 sobre 1 sobre x. 1 más x. Sí, 1 sobre 1 más x. Y la derivada del denominador, ¿qué me quedaría? 1. 1. X derivado queda 1. Entonces, cuando x tiende a 0, 1 dividido 1, 1 más 1, dividido 1, queda 1, entonces, resultado. Este resultado es el logaritmo del límite. Entonces lo voy a poner acá. Logaritmo del límite va a ser igual a 1
el logaritmo del límite, pero yo quiero saber cuánto vale el límite, entonces por eso tengo que eliminar el logaritmo con la exponencial. El logaritmo hace que se elimine. En ambos miembros, e a la tanto. Entonces, como la exponencial es inversa de la logarítmica, se cancela la e con el logaritmo, y queda solamente el límite. Queda e entonces. Verificamos, digamos que es lo que nos dice los límites notables, este límite vale e. Ahí está, ¿ven? Bueno, hemos ahí verificado ese límite notable, este tipo de determinante 1 al infinito. También podemos verificar el otro límite notable. El otro límite notable, que sería el límite de x que tiende a infinito, es este otro. 1 más 1 sobre x elevado a la x. Este también es de la forma indeterminada, 1 al infinito. Bueno, a este se los dejo como tarea de verificar. El otro límite notable que también da e. Vamos a hacer otro que no sea 1 al infinito. Y tenemos ese límite de x que tiende a 0, de x a la x. Ahí tengo otra forma indeterminada que es 0 elevado a la 0. Entonces, bueno, es de la forma exponencial, indeterminado. Entonces le aplicamos este método. Aplicamos logaritmo del límite. Y esto nos queda igual al límite de x que tiende a 0. Ingresamos acá al logaritmo natural de x a la x. Aplicamos la propiedad del logaritmo, de la exponencial baja el exponente. Límite, bajamos al exponente, que es x, por el logaritmo de x. Cuando lo bajo me fijo a ver cómo queda. Cuando x tiende a 0, a ver cómo queda esto. 0 por infinito. 0. Claro, 0, ¿no es cierto? Acá reemplazamos la x, queda 0 por... Y el Infinito. logaritmo natural de 0, ¿cuánto es el logaritmo de 0? Infinito. No está definido. Es infinito, menos infinito es, negativo, para abajo la función. No importa el signo menos, va a quedar lo mismo, 0 por infinito. Entonces es indeterminado. Siempre voy a llegar entonces de cualquiera de estas formas indeterminadas a 0 por infinito. Y acá elijo, la arreglo a la función de forma que quede 0 sobre 0, o infinito sobre infinito. A ver, piensen, ¿cómo me conviene dejarlo acá? A la expresión para que me quede otra forma de la que mencioné. Hacemos la derivada. X sobre 1. Primero hay que transformar. Entonces, me convendría dejarlo el logaritmo acá. Y a esta x, antes de derivar, ¿no? Y pasar esta x, si la paso acá, es x a la menos 1 acá abajo. Si la llevo más abajo, es 1 sobre x. O sea, es transformar la expresión. O sea, transformamos 0 por infinito, lo pongo así, a, o bien 0 sobre 0, o infinito sobre infinito. Pero acá tienen que trabajar ustedes y elegir cómo van a hacer esa transformación. Puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Y me conviene pasar la x para abajo. Entonces, esto va a quedar límite de, dejo el logaritmo donde está, y paso dividiendo la x entonces como 1 sobre x. ¿Ven? Es la misma expresión, no derivé nada todavía. Solamente
Si yo multiplicara los extremos dividido los medios, llegaría a lo mismo acá, a la misma expresión. Pero ahora cambió la forma indeterminada, porque ahora me va a quedar el logaritmo de 0, que es menos infinito, dividido 1 sobre x. Entonces queda indeterminado de la forma que nos hacía falta. Ahí le puedo aplicar el hospital recién. Entonces ahora le pongo el hospital y derivo. Derivamos solamente el numerador, logaritmo de x queda 1 sobre x. Y derivo 1 sobre x, nos va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, si lo dejo así, va a seguir siendo determinado. 1 sobre 0, infinito sobre infinito. Pero me va a convenir multiplicar los extremos dividido los medios. X al cuadrado para allá arriba, dividido x. Puedo simplificar la x y nos quedaría el límite de x que tiende a Profe, 0 de menos x. Sí, no entiendo cómo llegó de 1 sobre x dígame. a menos 1 sobre x cuadrado. Ah, ¿cómo llegué a menos 1 sobre x cuadrado? ¿Eso? Ajá, sí. Vamos, O sea, vamos a aplicó el hospital, supongo, en un pero... cálculo. O sea, derivamos, ¿no es cierto? Derivé el logaritmo, eso es lo que me quedó 1 sobre x. Y la derivada de esta, vamos a ponerlo acá, en un cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar, si yo tengo, sí, ya entendí, usó la formulita de la, sí, sí, de la bueno, división. de todos modos lo dejamos acá. Si y es igual a 1 sobre x, lo puedo expresar como la potencial x a la menos 1. Para hacerlo más fácil, para no hacer la derivada del cociente, hago la de la potencial. Entonces la derivada y prima va a ser menos x a la menos 2. Es decir, menos x cuadrado. Esto es, bueno, la derivada de esto, ¿no? Ahí está. Ahí. La derivada de 1 sobre x nos queda menos 1 sobre x cuadrado. Ahí está. Bueno. Y bueno, acá nos está dando esto. Menos x cuadrado dividido x nos queda menos x. Cuando x tiende a 0, nos va a dar 0. Pero este resultado es el de haber aplicado el logaritmo del límite. Entonces, el verdadero valor va a ser del límite, va a ser igual a e a el resultado que nos dio acá, e a la 0. Entonces el límite vale 1 en este caso. El límite que estábamos buscando de x que tiende a 0, de x a la x vale 1. Ahí está, digamos, resuelto ese ejemplo. Bueno, ahí hemos hecho varios ejemplos. Faltaría algún ejemplo de alguna forma infinito a la 0. Bueno, ahora lo que les iba a decir... no, va a ser, eh, les quería decir ahora, en esta parte, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense, de acuerdo a las directivas, digamos, que trae el programa, yo antes lo que terminaba este tema y después pasábamos a ver máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión, concavidad y convexidad. Bueno, toda esa parte, que es lo que sigue después de esto en el apunte, eso lo vamos a dejar para el segundo parcial, a esa parte. Así que vamos, lo que dice, digamos, lo que tenemos que hacer ahora, según los contenidos para este primer parcial, es, después de este tema,
pasar a lo que es sucesiones y series, y fórmula de Taylor-Maclaurin. Así que de acá vamos a pasar al otro apunte, y ya se los dejé en el aula virtual, al otro apunte, que el apunte de sucesiones, series e integrales. El que sigue, y con eso terminamos todo. Entonces, ya, sí. Entra hasta acá, más lo que vamos a ver, digamos, ahora, que es sucesiones. O sea, acá les voy a poner yo entonces. Y luego, vamos a poner máximos, mínimos, puntos de inflexión, flexión, concavidad, pasa al segundo parcial. Al segundo parcial. Y vamos a continuar con el otro apunte que nos dice, nos estaría quedando ver sucesiones y series y la fórmula de Taylor. Entonces, vamos a ver ahora sucesiones. Bueno, vamos a ver entonces qué es una sucesión numérica. Como el nombre lo dice, una sucesión es un conjunto de elementos. Entonces, una sucesión numérica es una sucesión ordenada de infinitos números. Una sucesión entonces ordenada de infinitos números, representados por un término general. A sub n. Entonces vamos a escribir ahora cómo sería el formato de este tipo de sucesión numérica. F vamos a decir como que es una función que va a aplicar en su dominio, fíjense ahora el dominio va a ser el conjunto de los números naturales, los naturales, que aplica sobre el conjunto de los números reales. Tal que, para todo n, todo con simbología matemática, perteneciente a los números naturales, se verifica que A sub n es igual a f de n. Y A sub n pertenece a los reales. O sea que el dominio de estas sucesiones son los números naturales y el recorrido de imagen está en el conjunto de los reales. Vamos a ver un ejemplo. Dada A sub n igual a una sucesión que tiene ese término general, n cuadrado, ¿ven? Esta sería la sucesión, n cuadrado, A sub n igual a n cuadrado. Entonces, para saber qué elementos numéricos tiene esta sucesión, el dominio son los números naturales. Entonces, si n vale 1, acá A sub n, 1 al cuadrado nos queda 1. Van separados en sucesiones por puntos y comas los elementos. Si n vale 2, acá va a ser 2 elevado al cuadrado, o sea, 4. Si n vale 3, va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9. Todos entonces los elementos de la sucesión numéricos separados por punto y coma. Si hacemos la gráfica de la sucesión, entonces tendríamos para n que vale 1, acá tendríamos n. Cuando n vale 1, el A sub n vale 1. Entonces la gráfica va a ser un punto nomás. Un elemento que contiene la sucesión. Cuando vale 1, A sub n vale 1. Si n vale 2, la sucesión vale 4. 2, 3, 4. Entonces, ahí. Va a ser otro punto.
¿Qué diferencia, a ver, hay con respecto a las gráficas que estamos viendo de funciones, digamos? No es continua. Son puntos No es- aislados. Son puntos aislados, exactamente, así es, son puntos aislados y no es continuo. Son todos puntos aislados, en 3 vale 9. ¿Ya así ven? Entonces son puntos aislados. Listo. Bueno, ¿cómo les vamos a clasificar a estas sucesiones? Para poder clasificarlas, identificarlas a cada una, vamos a decir que hay convergentes, divergentes y oscilantes. Y todo eso va a depender del límite que tiene el término general. Entonces, si el límite para n que tiende a infinito del término general me da, si me da infinito, más menos, se trata, o la clasificamos a esta sucesión, la sucesión es divergente. ¿Sí? Si el límite para n que tiende a infinito del término general me da un número k, y k pertenece a los reales, la sucesión converge. Converge a un número, ¿no? Esa sería la clasificación. Nos faltaría uno más. Así que acá tendríamos 1, 2 y 3. Nos faltaría. Si el límite para n que tiende a infinito de la sucesión no existe, no tiene un valor definido, entonces se llama oscilante. Bueno, y veamos un ejemplo aplicativo entonces de cada uno de estos. Profe, Sí, ¿puedo volver 3 segundos a la página anterior? sí. Ahí está. Bien, ahí está. Gracias. Profe, ¿cómo se llama cuando no existe? Oscilante. Ah, Oscilante. gracias. Recién teníamos este término, ¿no? El 1 sobre n cuadrado. Y bueno, 1 sobre, no, teníamos, bueno, el n cuadrado teníamos. En este caso, si le aplicamos el límite, no sé qué tendría. Cuando n vale 1, fíjense acá arriba cómo pongo, ¿no? El dominio, que son los naturales. 1, 1. Punto y coma. Cuando vale 2, ¿cuánto vale? Un cuarto. ¿Un cuarto? Un cuarto. Y así, ¿no? El dominio voy 1 por 1, va arriendo, digamos, los naturales, y me va dando el valor de a sub n. Cuando vale 3 va a ser un noveno. La sucesión son infinitos números. Entonces, bueno, si le tomo límite, ¿cuánto da el límite ahí? 0. 0. Entonces, como da un número, ¿cómo le clasificamos? Convergente. Convergente. La sucesión converge. Bueno, el otro ejemplo, ahora sí, volvamos al principio, digamos, n cuadrado era. Que dijimos que daba 1, 4, 9. Ven que es creciente acá. Si le tomo el límite, para n que tiende a infinito, del a sub n, nos va a dar infinito. Infinito al cuadrado, infinito. Entonces, a esta la clasificaríamos como sucesión divergente.
Y nos faltaría ver un ejemplo de la oscilante. Veamos cómo sería acá. A ver, cuando n vale 1, ¿cuánto vale el a sub n? Menos 2. Cuando n vale 2, ¿cuánto vale el a sub n? 4. Más 4, ¿no es cierto? Cuando n vale 3, 2 al cubo menos 8. Y así. Entonces, vemos cómo va esto. Ven que va negativo, positivo, positivo. Va alternando los signos. Entonces, esto nos va a complicar un poco el límite. Para n que tiende a infinito, de la sub n, si n tiene infinito, ¿qué va a pasar acá? A ver. Es exponencial. Claro, lo vamos a separar primero. Podemos dejarlo como menos 1 a la n por 2 a la n. Si separamos ahí. Entonces, cuando n tiene infinito, este menos 1 al infinito va a depender si en el de infinito el n es par o es impar. Si es par, ¿cuánto va a dar esto? Positivo. Positivo, más 1. Y si es impar, va a quedar negativo. Entonces que va a ir oscilando entre positivo y negativo. Y este valor, bueno, este valor 2 al infinito va a ser infinito, ¿no es cierto? Acá acuérdense cómo era, la base mayor que 1 elevado al infinito es infinito. Entonces, esto va a oscilar el límite entre menos infinito y más infinito. El límite oscila, entonces, oscila entre menos infinito a más infinito, sin tomar una tendencia definida, digamos, porque no es un número, pero no tiene una tendencia definida, si es un número positivo grande o negativo grande. A veces puede pasar que tiende a un número entre menos 5 y más 5, por ejemplo. También está oscilando sin tomar valor definido. Bueno, entonces este sería el caso que es oscilante. Bien, entonces ahí tenemos los tres tipos. La clasificación de las sucesiones de acuerdo al límite. Y ahora veamos lo que es una serie. Una serie numérica. Es la suma de los infinitos términos de una sucesión. O sea, vieron que en la sucesión nos teníamos los términos separados por puntos y comas. Ahora en la serie van a estar sumados en vez de estar separados por punto y coma. Entonces vamos a poner la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del término general va a ser igual para n igual a 1, el valor que nos dé a sub 1, más, cuando n valga 2, a sub 2, a sub 3 y así. Es la sumatoria de los infinitos términos de una sucesión, la serie numérica. De manera que vamos a escribir las sumas parciales acá. Si yo tengo la primera suma, va a ser a 1, primer término.
La suma S sub 2 van a ser la suma de los dos primeros. A1 más A2. S sub 3, la suma de los tres primeros. S sub n va a ser igual a la suma de los n términos. Es decir, A1 más A2 más A3 más AN. La suma de los primeros n términos. A esta S sub n se la llama suma parcial enésima. Suma parcial enésima. Bueno, vamos ahora a ver qué hacemos con esta suma parcial enésima. Eso es lo que nos va a permitir S sub n clasificar a los tipos de serie. Entonces vamos a clasificación de series. Va a depender también, en este caso, del límite. Va a ser convergente la serie si el límite para n que tiende a infinito de la suma parcial enésima S sub n nos da un número igual a S. Y S pertenece a los reales. Este sería, ¿qué cosa? Fíjense, si esto va sumando, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, hasta el término enésimo, suma los infinitos primeros términos hasta n. Entonces este resultado que tiene acá, que es S, sería el resultado de la sumatoria de los infinitos números. Si tengo infinitos números y los sumo y me da un número, entonces converge la serie. Y divergente va a ser cuando yo voy sumando todos esos números, la suma crece, crece, crece indefinidamente y el límite es infinito. Entonces va a ser divergente cuando el límite de la suma parcial enésima me dé más menos infinito. Y oscilante, una serie oscilante, si el límite no existe. No existe. Porque está oscilando, entonces la suma no tiene un valor definido. Vamos a verlo con ejemplo. Vamos a ver, si tenemos como a sub n igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por 2. Vamos a ir sacando los elementos que tiene la serie. Cuando n vale 1, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto valdría? 2. 2, ¿no es cierto? Porque 1 más 1 es 2, menos 1 al cuadrado positivo, 1 y queda 2. Más. N igual a 2, ¿cuánto vale? Menos 2. N igual a 3 más 2 va a quedar ahí, ¿no? 3 más 1, 4, menos 1 a potencia par, queda 1. Por 2, 2. Y así, ¿no? Pero va a ir oscilando entonces. Entonces, si nosotros le sacamos el límite para n que tiende a infinito, de S sub n, vamos a tener que esto va a oscilar, fíjense. Si n fuera el infinito, fuera un número par,
sumado a 1 quedaría impar, y esto quedaría negativo. Entonces quedaría que el límite este valdría menos 2. Y si n fuera par, no, acá sería más 2. Si en el infinito fuera impar, si fuera impar, supongamos que termina ahí, en 3, si terminamos acá, terminaría en 2. Ahí lo sumamos acá, 2 más menos 2, 0 más 2, 2. Entonces si fuera impar, el infinito terminaría en más 2. Ahora, si el infinito fuera par, 2 más menos 2, ¿cuánto nos da? La suma está acá. 0. 0. 0, ¿cierto? Después si es impar, 2, 0 más 2, 2, y si termina en par, 2 más menos 2, 0. O sea, si en el infinito termina par, va a terminar que la suma vale 0. O sea que la suma depende de si el infinito es par o impar, va a estar oscilando entre 0 y 2 el valor de la suma, el S sub n. Entonces, aquí como está oscilando, entonces la suma Profe, ¿puedo oscila. explicar otra vez eso? Si nosotros en el infinito no sabemos si el infinito va a ser un número par o impar, ¿no es cierto? Porque no sabemos, es un número grande y no sabemos qué valor toma. Entonces, si fuera impar, el número impar estoy tomando acá, ¿no? 1, me queda 2 la suma. Bueno, supongamos que el impar fuera 3. 2 más menos 2 nos da 0, más 2, 2. O sea que terminando en un impar, me queda 2. No importa qué impar sea, a medida que yo siga subiendo, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, siempre la suma, vos vas a sumar hasta el impar y te va a quedar que vale 2 la suma. ¿Se entiende hasta ahí? En cambio, si el infinito Sí. termina en un número par, 2 más menos 2, 0 hasta el par. En el 4 también, 2 más menos 2, 0. Si el infinito fuera par, va a terminar en 0 la suma. Entonces la suma oscila entre 0 y 2, sin tomar valor definido. Valor definido. Por ello, la serie es oscilante. Ahí está, ya clasificamos una serie como oscilante, porque su suma está oscilando. Veamos ahora otro tipo que se llama, es muy difícil saber la sumatoria cuánto da de los infinitos números. Entonces hay una sola que lo tiene bien clara, que es la serie geométrica. Bueno, la serie geométrica es una serie que tiene una determinada forma. Este sería el formato A por Q a la n-1, donde A y Q son números constantes. Entonces, para n igual a 1, ¿cuánto valdría en n igual a 1? El primer valor de la serie geométrica. A sería. Ah, Ah, está bien. Claro, porque Q quedaría elevado a la 1 menos 1. Todo número elevado a la 0 queda 1. Por A, A. Más. El segundo elemento, ¿cuánto valdría? A por Q. a Q. A por Q. Y así más, y el que sigue, n igual a 3, sería A por Q cuadrado, y así. Esa sería entonces la serie geométrica. Este tipo de serie, cuando tiene este formato así, se puede saber cuánto vale la suma para ciertos determinados valores, ciertas condiciones, digamos. Si el valor Q está comprendido entre 0 y 1,
Sí, solo este caso. Entonces la serie converge. Vamos a evitar las demostraciones. Ahí en el apunte está la demostración por qué. Pero acá lo vamos a dejar fijo. Si el número Q está entre 0 y 1, la serie converge y su suma es igual a S igual a dividido 1 menos Q. Ese sería el valor de la suma. Si fuera una serie geométrica con un Q, que se llama razón de la serie, que esté comprendido entre 0 y 1. No puede ser 1, no puede ser 0. Tiene que ser entre 0 y 1. Veamos entonces, aplicando un ejemplo a este tipo de serie, y elijamos cualquier número. Ahora los voy a hacer participar a ustedes, que me digan ustedes, a ver. Vamos a armar una serie geométrica y ustedes me van a decir qué valor le quiere que le demos a la constante A, que sea un número positivo. A ver, díganme. 2. 2. ¿Qué valor le damos a Q que esté entre 0 y 1? Elijan una fracción. 3/4. 3/4. Bueno, 3/4 elevado a la n-1. Vamos a darle algunos valores para ver cuáles son los elementos que tiene esta serie. Si n vale 1, tendríamos que vale 2. Más. Si n vale 2, nos quedaría 2 menos 1, 1. 2 por 3/4. Es decir, sería en cuánto. 2 por 3/4, simplificamos el 2, ahí nos quedaría 3 medios, ¿no? El segundo elemento. Más. N igual a 3. Sería 3 menos 1, 2. Serían 2 por 3/4 al cuadrado. Bueno. Más y así. Como para saber algunos elementos, digamos. Fíjense. En este caso, vamos a analizar un poquito. Esto va bajando. Del 2 baja a 1,5. Sí o sí, todas las que convergen van decreciendo. Si crecen, ya no. Sí, no, bueno. Hay algunas que crecen, puede ser. Algunas que crecen. De 2 bajó a 1,5 y ahí va a ir bajando. Va a ir bajando el número. Es decreciente. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como el Q es menor a 1, está entre 0 y 1, vamos a ver cuánto vale la suma. Dice que es A sobre 1 menos Q. Entonces la acá vale 2, dividido 1 menos Q. Le dimos 3/4 a Q. Entonces, esto va a ser 1 menos 3/4 nos estaría dando 4/4 menos 3/4, 1/4. Y acá 2 sobre 1/4 sería 2 por 4, 8. Esa sería la suma. Eso es lo que valdría la suma. 8. Es decir, 2 más 1,5, 3,5. Acá no sé cuánto da esto. ¿Qué número? 1,125. 1,125. Bueno. Entonces le vamos a ir sumando, ven, sumamos. Toda la sumatoria total daría 8. La suma de los infinitos términos. Entonces el único caso donde decimos, bueno, la serie converge. Converge y su suma vale 8. Ahí tenemos un ejemplo de una serie convergente. Bueno, serie oscilante ya vimos. Y las divergentes es cuando la suma es infinita. Profe, Vamos a... Sí, dígame. en la divergente también se aplica el límite, solo que no te da dos valores, sino que te da uno. ¿O cómo sería? Claro, o sea, vamos a ver para la otro caso, digamos, yo voy sumando estos números, sumo, y la suma crece indefinidamente hacia el más infinito. Si los números estos, si es una serie positiva. ¿Ven? Son términos positivos este ejemplo que hemos aplicado acá. Por ejemplo, podría ser que existen también las series negativas, entonces acá menos 2, menos 3 medios, todos negativos.
Entonces, si son todos negativos y crece, 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 se va hacia el menos infinito la suma. Pero para poder verificar o determinar, digamos, en la mayoría de los casos, vamos a ver que hay una serie de criterios para series. Entonces vamos a ver cuáles son esos criterios. Bueno, antes vamos a ver otro tipo de serie, que es una serie comparativa. Ya que vimos la geométrica, entonces, en la serie geométrica lo vamos a hacer un resumen acá. Serie comparativa geométrica. Sirven para comparar otras series, estas comparativas en general. La geométrica, esta que acabamos de ver. Serie comparativa geométrica. Dijimos entonces que esta serie era A, Q, N-1. Y vamos a hacer el resumen. Si Q, en valor absoluto, mayor a 1, mayor o igual a 1, son series divergentes. Series divergentes. Después van a ser útiles para comparaciones con otro tipo de series, por eso la pongo acá como un resumen. Y si el Q está entre 0 y 1, serie converge. Bueno, esa es una serie comparativa. Otra serie comparativa son las series comparativa armónica generalizada. Esta tiene el formato, o serie P también se le llama, sumatoria de un infinito. Serie, un infinito de 1 sobre n al p. Este tipo polinómica, 1 dividido n al cuadrado, por ejemplo, un polinomio. Esta comparativa. Si el p es mayor a 1, se trata de una serie comparativa que es convergente. Si el p es menor o igual a 1, la serie diverge. Esta se llama serie armónica generalizada, que viene de una que se llama esta, que es la serie armónica. 1 sobre n. Serie armónica. ¿Cuánto vale el p acá? En esta. Uno. 1. Entonces esta serie armónica diverge. Bueno, estas son utilizadas, o las vamos a utilizar después, cuando veamos un criterio que se llama criterio de comparación. Si yo tengo una serie que converge, que sé que es convergente, y quiero analizar otra serie que me dieron, la comparo. Si es menor término a término, converge. Y la otra posibilidad, si yo conozco una serie que diverge, y me dieron una serie, la comparo. Si es mayor término a término, diverge. ¿Por qué se haría ese razonamiento? Porque si yo tengo una serie que converge y sus números, esta converge, ¿no? 2, 3 medios, sé que converge, ¿no es cierto? Si yo tengo otra serie que tiene los números que son más chiquitos que esta, supongamos otra serie que tiene el primero vale 1, el otro vale 0,5, el otro, y es término a término más chica que esa, si esta converge con todos sus números y la otra tiene los números más chiquitos, también va a converger, por una deducción lógica. Por eso son comparaciones que se hacen entre series. Ya lo vamos a ver con el criterio que se llama criterio de comparación. Entonces, vamos a analizar qué tipos de serie podríamos presentarse. Hay 3 tipos de serie. Vamos a tener la serie de términos positivos. Todos los términos son positivos.
Esta la podemos abreviar como STP. Y la serie de términos negativos que esta la podemos abreviar como STN, serie de términos negativos. Todos los elementos numéricos son negativos, o todos los elementos numéricos son positivos. ¿Qué criterios tenemos para aplicarle a estas series? Entonces, acá vamos a poner, tanto para esta como para la otra, se aplican los mismos criterios. ¿Qué criterios son? Vamos a ver. Podríamos aplicarle acá la CNC, que es la condición necesaria de convergencia, pues lo vamos a escribir bien. Se puede aplicar D'Alembert. Podemos aplicar el criterio de Cauchy, el criterio de Raab, que tiene un egipcio, comparación o la integral. El último que menciono acá, este criterio de la integral, no lo vamos a ver porque todavía no hemos visto integrales. Eso lo vamos a dejar para más adelante, cuando veamos las integrales. Vamos a ver los otros. Entonces, cuando hay una serie positiva o negativa, le puedo aplicar estos criterios, y ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Y la otra posibilidad es que me quede una serie alternada. O sea, estas serían series de términos alternadamente positivos y negativos. Más, menos, más, menos, más, menos. O menos, más, menos, más, menos, más. Esa es la serie alternada. En esa serie se aplica el criterio de Leibniz. Todos esos criterios que estamos mencionando son para determinar si la serie converge o diverge. Entonces, vamos a poner como título series de términos positivos solamente. Solamente. Vamos a empezar a aplicar el criterio, que es el CNC. Condición necesaria de convergencia. Se llama condición necesaria y no suficiente. O sea que falla. Esta dice así: si el límite para n que tiene infinito del término general, y tengo diferentes posibilidades, igual a L. Si L me da un número distinto de 0, la serie diverge. Si L me da infinito, fíjense que acá solamente me puede dar más infinito. ¿Por qué más infinito? ¿Por qué no me puede dar menos infinito? Porque son todos positivos. Son dos Son todos positivos. positivos. Claro, sí, porque son todos términos positivos, entonces al no haber números negativos, el límite solo daría más infinito. La serie diverge también en este caso, y si el límite me da 0, esta es digamos, estaría la serie cumpliendo la condición de convergencia. Toda serie convergente, de su límite tiene que ser 0. ¿Ahí se entiende? Pero ¿qué pasa? Ahora es como un trabalengua. No toda serie que es convergente, su límite... No, toda serie que es convergente, el límite da 0, pero puede haber series que cumplen el criterio, o sea que el límite da 0, pero son divergentes. Entonces, acá fíjense como que me está dejando una falla, digamos, una brecha en la que no puedo saber si converge o diverge. Entonces, acá ¿qué le vamos a poner? Criterio falla, en este caso. Criterio falla, la serie... Profe, ¿cómo dijo que puede haber series? O sea, que toda serie convergente tiene que dar 0, pero puede haber series. que cumplen el criterio que me da 0 pero son divergentes. Bien, gracias. Entonces falla. Criterio falla, la serie puede ser convergente o divergente.
o divergente. Entonces debe aplicarse otro criterio, este no me sirve. Debe aplicarse otro criterio. Ahí está. Entonces, veamos un ejemplo de la condición de convergencia. Condición necesaria. Ejemplo. Si tengo la sumatoria de, por ejemplo, qué sé yo, a ver, un polinomio, un cociente de polinomios, tenemos 2n sobre n más 1. Bueno, a ver, veamos cómo van los elementos. Cuando n vale 1, tengo 2 sobre 2, 1. Cuando n vale 2, tengo 2 por 2, 4 tercios. Y así. Cuando n vale 3, tengo 6 dividido 4. 6 cuartos son 3 medios. Fíjense, de 1 paso a 1,33. Y 3 medios, 1,5. ¿Cómo va? ¿Cómo va la tendencia numérica ahí? Decreciendo. Aumentando. ¿Va decreciendo? No, aumentando. Creciendo. No, creciendo. Va creciendo. Entonces, si le tomo el límite al término general para n que tiene infinito, ¿cómo sería acá el límite? Cuando n tiene infinito. Sería indeterminado, infinito sobre infinito. Pero sí, le podemos aplicar L'Hospital, ¿no es cierto? Ya que vemos L'Hospital. O sea, tiene infinito. Tiene infinito. Le aplicamos L'Hospital y derivamos numerador y denominador. Nos queda 2 dividido 1. Queda 2. Y si me da 2, ¿cuál sería la conclusión? Con la condición. La serie diverge. La serie diverge. Si el límite me dio distinto de 0, la serie diverge. Es decir, que vamos sumando todo eso, 1, 1, 3, 1, 5, y la suma tiende a infinito. La suma tiende a infinito. Listo. Ya está. Entonces ahí hay un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si vemos otro ejemplo, tengo la serie armónica. De la serie armónica le tomo límite para n que tiende a infinito y me da 0. Entonces cumple la condición. Sin embargo, la serie diverge. Se sabe que es divergente. Ahí falla, ¿ven? Ahí me falla. Y en el otro caso, otro mismo ejemplo parecido a esto, pero con la serie tipo P, con la 1 sobre n cuadrado. La 1 sobre n cuadrado también, si le tomo el límite, me da 0. Cumple la condición, y en este caso, bueno, falla porque no me demuestra a mí acá. La serie cumple. La serie, se sabe, es convergente. Cumple la condición, pero no me asegura nada. O sea, no me asegura nada este criterio, ¿no? Pero la serie esta se sabe vimos las comparativas recién, el P vale 2. P igual a 2, le pongo ahí para que ustedes. Lo que dijimos recién, si el P mayor que 1 es una serie convergente. Bueno, ese sería un criterio. El otro que dijimos era el criterio de D'Alembert. Estos criterios se van a ir aplicando dependiendo del tipo de función que tenemos. Ese que hicimos recién es para todas las funciones. Ahora el de D'Alembert, se aplica cuando tengo funciones factoriales. Cuando se tiene funciones
factoriales o exponenciales. Ahí sí, ahí lo aplicaría D'Alembert. El criterio me dice así, que si el límite para n que tiene infinito, vieron que tenemos el término a sub n, genéricamente. Bueno, el término, hay uno, si está la n, el que sigue sería el an más 1. Si hago el cociente entre la n y el an más 1 y el an, eso me va a dar un valor de límite. Si el límite me da que es menor que 1, la serie converge. Si el límite me da mayor que 1, la serie diverge. Y si me da 1, falla. Ahí está. Ahí tenemos la definición del D'Alembert. Vamos a ver un ejemplo. Dos a la n por n factorial. Bueno, ese es el término general. A ver, veamos algunos elementos de esta serie. N vale 1, nos quedaría 1 a la 1, 1. 2 a la 1, 2, 1 factorial es 1, 2. Más 2 al cuadrado sería 4, dividido 2 al cuadrado, que es 4, por 2 factorial, que es 2. Un medio también. Bueno, ahí está, algunos términos. El primero y el segundo son iguales, un medio. ¿Han visto la función factorial alguna vez? ¿La han aplicado o no? ¿Cómo es el factorial? Sí, profe, en álgebra lo vimos. ¿En Sí, álgebra? la vimos. Bárbaro. ¿Qué tenemos que hacer? Para aplicarle D'Alembert tenemos que sacar el an más 1. Para sacar el an más 1, lo que voy a hacer es reemplazar donde dice n, en la serie, lo tengo que cambiar por n más 1. N a la n, entonces nos va a quedar n más 1 a la n más 1. Dividido 2 elevado a la n, o sea, a la n más 1, por n más 1 factorial. Ese es el término an más 1. Tenemos que hacer el cociente entre estos términos. Acá lo puedo, a ver si lo voy a separar para que, por ejemplo, acá a ver si lo puedo simplificar con el n factorial. Me voy a convenir acá a achicarlo esto. N más 1 a la n más 1. ¿Cómo lo puedo separar a este primero del numerador? Sería elevado a la potencia n, y como está elevado a la potencia 1, puedo dejarlo a la potencia n por n más 1 a la potencia 1. Igual que este 2 a la n, lo puedo separar como 2 a la n por 2 a la 1. Y el n más 1 factorial lo voy a descomponer. Este va bajando de 1 en 1. O sea que me queda n más 1, el último. El que le sigue, ¿cuál sería? Para abajo. N. Le voy sacando. Sí, dígame. N. N. Claro, le voy bajando. Entonces esto va. El que sigue es n. Y si lo quiero seguir bajando, el que sigue, ¿cuál será? N menos 1. N menos 1. N menos 1, exactamente. Pero no me conviene seguirlo bajando porque hasta n lo corto ahí y lo simplifico con el otro. Entonces lo corto ahí nomás. Ahora hacemos el cociente. A n más 1 dividido la n. Pues voy a poner todo eso que puse ahí. ¿Saben qué? Porque fíjense que acá nos queda este cociente y el otro es un cociente. Se podría hacer, poner el cociente acá, y multiplico por el recíproco del otro. ¿Se dan cuenta cómo lo haría?
¿O quieren que ponga toda la expresión ahí como está? Bueno, ponemos toda la expresión así como está. A n más 1. Vamos a poner a n más 1. Sería poner así como está. N más 1 elevado a la n por n más 1. Y lo dividimos. 2 a la n por 2 por n más 1 por n factorial. Dividido el a n, que era este. Este era la n. Entonces n a la n dividido 2 a la n por n factorial. Y ahí vemos que podemos simplificar. Por ejemplo, el cociente, esto va a ser el producto de los extremos dividido los medios. Pero podemos simplificar el n factorial con el n factorial. Podemos simplificar el 2 a la n con el 2 a la n. ¿Algo más o está todo ya? Ahí me parece que está todo, ¿no? Entonces esto nos va a quedar. El n más 1 con el n más 1 no se pueden simplificar. Ah, sí, ahí está. Bien, bien. Falta a veces. Este con este. Simplificamos. Bien. Entonces nos queda, lo que nos quedó fue este elemento. Multiplicamos por los extremos. Acá es 1. Por n más 1 a la n. Dividido. Y abajo nos quedó 2 por n a la n. Eso quedó. Bien, y ahora le tenemos que tomar límite a esto. Límite de lo que quedó. A ver si nos alcanza acá. El a sub n más 1 sobre el a sub n es igual. Acá fíjense de lo que nos quedó. Si lo dejo así como está, es infinito elevado al infinito, infinito. Y abajo lo mismo, infinito al infinito, infinito. ¿Qué me convendría hacer ahí? A ver. ¿Conviene? Como están elevados a la n los dos, me conviene dejarlo todo Sacarle en raíz de n. no, dejarlo todo bajo la potencia n. Entonces nos va a quedar un medio n más 1 dividido n, todo elevado a la potencia n. ¿Ven? Elevamos todo a la potencia n, juntamos en una sola base. Hago la distributiva de la n con la n y nos queda el 1 medio lo puedo sacar afuera del límite. Profe, no. Ah, no, el medio. No dije nada. N dividido n me queda 1, más 1 sobre n. ¿Y esto qué es? ¿Ese qué límite era? El límite notable. Claro, el límite notable. ¿Cuánto vale ese? E. E dividido 2. E es 2,7 dividido 2 nos va a dar un número mayor que 1. Entonces la serie, ¿qué? Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Ahí está. Entonces le aplicamos D'Alembert, el límite del cociente a sub n más 1 sobre a sub n nos dio un número mayor que 1, la serie diverge. Así es. Se aplica entonces, fíjense que acá tengo factoriales, n factorial, y exponenciales, es decir, como está elevado a la n. En ese tipo aplica bien D'Alembert. Pero D'Alembert, por ejemplo, si lo aplico en cocientes de polinomios, no sirve, porque el límite da 1, falla. Entonces nunca apliquen D'Alembert a un cociente de polinomio. Vamos al que sigue. Profe, ¿puede explicar la parte donde queda el límite notable? Porque no entendí. Me perdí. Bueno, acá en esta parte decíamos, nos quedó como cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Están los dos elevados a la potencia n, entonces los puedo juntar. N más 1 sobre n elevado a la n. ¿Ahí estamos? Ujú. Juntamos. Y después separamos acá n dividido n, Ah, claro. Bien, ya. 1, ¿no es cierto? Más 1 dividido n, ahí lo separen, ¿no es cierto? Ujú. Bueno. Y ahí me quedó ya el notable. 1 más 1 sobre x a la x es e, cuando x tiende a infinito. El de Cauchy se aplica para funciones
solamente exponenciales. O sea, cuando está elevado a la n, nada más. Por ejemplo, a ver, si tenemos que es el a sub n, el término general sea antes vamos a decir que pone cómo es el... Tengo que hacer el límite, como me dice el criterio, de n que tiene infinito, de la raíz enésima del término general, que va a ser igual al límite para n que tiene infinito. Si lo quiero expresar en vez de raíz enésima, o sea, como fuera en forma de exponente fraccionario, ¿cómo me quedaría? A n elevado a la 1 sobre n. elevado a la 1 sobre n. Esto me va a dar un límite, y es igual que D'Alembert. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Si el límite es 1, falla. Igual que D'Alembert. Entonces, ese elevado a la 1 sobre n viene bárbaro cuando tengamos algo que está elevado a la n, porque lo va a cancelar. Entonces, si tenemos sumatoria de a sub n igual a la sumatoria de... a ver, 1/3 elevado a la n. Entonces, el límite para n que tiene infinito de la función a sub n que tengo ahí, elevado a la 1 sobre n, va a hacer que me quede 1/3. ¿Sí? Entonces, L menor que 1, la serie converge. Ahí tendríamos un ejemplo de aplicativo de una función exponencial a la cual le aplico, digamos, la raíz enésima, n con n se va, queda 1, 1/3. Serie menor que 1, serie converge. Bueno, ya estamos en la hora, 11:09, casi 11:10. Bueno, hasta acá vamos a dejar. Nos quedaría ver, entonces, seguir viendo estos criterios de las series. Fórmula Taylor y Maclaurin, y hasta ahí terminaría. Fórmula Taylor-Maclaurin, el último tema para el parcial. Y bueno, a medida que yo pueda, ya les voy a ir avisando, voy a ir subiendo lo de límite, lo de continuidad, y vamos evaluando, vayan ustedes autoevaluándose. Dale, profe. Bueno, otra cosita más. Me habían preguntado el otro día en el WhatsApp el tema de los límites en infinito. Vieron que vivimos límites en infinito, que tenían epsilon, delta. Bueno, los límites infinitos esos no los voy a tomar. Sí lo voy a tomar el límite finito, epsilon, delta, pero con el límite finito solamente. Los infinitos que son bastante largos, esos no se los voy a tomar, así que no los voy. Para que, bueno, ¿Profe, se refiere a las definiciones? claro, en las definiciones, donde teníamos, por ejemplo, límite infinito, cuando teníamos el límite de x que tiende a de la función me da infinito. O el límite de x que tiene infinito me da infinito. Y en esas definiciones aparecía el delta o el epsilon. Ese no. Dale, profe. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. Ok. Esto sí va, esto sucesiones y series va al parcial. Y otra cosa que no va es lo de lo que dije, máximos y mínimos, punto de inflexión, concavidad, convexidad, eso no va. Va al segundo parcial. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Dale, profe. Perfecto.